Una figura que ha sido, bueno, abogado, exministro de Economía, ex superintendente de pensiones, Alejandro Ferreiro, está con nosotros. Con él vamos a conversar para entender un poquitito mejor parte del anuncio y también vamos recogiendo distintas opiniones. Gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. En la primera mirada, el anuncio del presidente Sebastián Piñera. Me parece que un anuncio en lo esencial, que hace una oferta de indicación, de cambio, de reforma previsional que debiera ser una base suficiente para un consenso político pronto. ¿Es el desde? ¿O te parece que es mucho más que el desde? Me parece que, incluso si lo comparamos con la propuesta de reforma previsional de la presidenta Bachelet al final de su periodo, este va un poco más allá. Son 6 puntos de cotización adicional, el anterior era 5, el anterior contemplaba 2 puntos para un sistema más o menos de reparto, pero los cuales 0,8 iban directamente a mejorar pensiones actuales. Este contempla un incremento de hasta 3 puntos para esa solidaridad, de las cuales la totalidad va para la mejora de las pensiones en el tiempo actual. En consecuencia, creo que todo el país se movió para hacer viable y posible lo que antes se consideraba excesivo en términos de reforma, pero hoy día lo que tenemos es una base, me parece, de propuestas que van al corazón de lo necesario y que son equidistantes en las propuestas de los sectores políticos y debiéramos tener un acuerdo en torno a ello. Ya, de todas maneras hemos escuchado miradas críticas de un lado y del otro, en el caso de la izquierda, que ha dicho que no toca a las AFP. En estricto rigor las toca, porque el presidente hace algunos anuncios como, por ejemplo, que no vayan a cobrar comisiones o que devuelvan las comisiones en caso de que la rentabilidad de un determinado mes sea negativa. ¿Qué te parece ese punto? Porque por otra parte las AFP, desde el lado contrario, dicen que esto puede ser un desincentivo a generar que tengan buenas rentabilidades y que más bien las AFP se protejan en, digamos, inversiones que sean más seguras, pero que renten menos también. Yo creo que es un punto razonable. De hecho, nosotros pasamos por cambio legislativo en sentido inverso hace 18 años atrás. El año 2001 se relajó la norma que establecía exigencias de rentabilidad mínima precisamente porque se quería combatir o evitar una estrategia de inversión particularmente conservadora de parte de la AFP que a la larga se iba a pagar en menor rentabilidad y menores pensiones. Entonces, el objetivo parece correcto, pero hay que tener cuidado en el diseño del instrumento para no generar efectos adversos. ¿Cómo se hace entonces? Porque o es lo uno o es lo otro. ¿Existe un camino intermedio? ¿Hay alguna idea que uno pueda poner arriba de la mesa para que no vaya a ocurrir eso, que eventualmente la AFP digan, bueno, ¿sabe qué? Si yo voy a perder la comisión, yo me voy a la segura. No tengo tanta rentabilidad, pero aseguro la comisión. Lo que pasa es que las rentabilidades negativas pueden obedecer a factores exógenos externos imposibles de controlar. Entonces sería un castigo de alguna manera indebido para quien no tuvo la capacidad de actuar distinto. Probablemente la sanción a una AFP debe darse cuando, teniendo condiciones razonables para gestionar con éxito las inversiones, tienen resultados negativos. Y eso significa probablemente establecer una rentabilidad promedio, un benchmark, que es lo que se dice en la industria, de modo que más que hablar de rentabilidades negativas absolutas, dicho de otra manera, el año 2008-2009 era muy difícil zafar de una rentabilidad negativa. Claro, los pensionados dicen, ¿por qué tengo yo que pagar comisión? Pero por otro lado, es un castigo a quien no pudo haber hecho algo distinto para evitarlo. Perfecto. Ahora déjame preguntarte por esto otro. El presidente también plantea la posibilidad de que, en el fondo cotizante, para decirlo en simple, puedan participar de alguna manera o en los directorios o en los consejos de las propias AFP. ¿Es una buena idea? Yo creo que es una buena idea ¿O es más involucrarlo. Vamos a ver los detalles, cómo se incorpora. Creo que tienen que participar en la supervisión, en el control. Pueden participar afiliados, habrá que ver cómo se eligen. Hay una norma ahí, parece, para buscar que el comité de usuarios participe y se evite que esto sea una competencia por, digamos, de personas que no tengan el propósito de contribuir a la gestión de la AFP. Pero hay que hacerlo con cuidado porque cuando un tercero interviene en la administración se hace corresponsable de los efectos de la administración. Y, por otro lado, si interfiere sobre esa administración bloqueando ciertas decisiones, entonces los dueños de la AFP tampoco pueden hacerse plenamente responsables de aquello. Dicho de otra manera, buena idea, ojo con los detalles para que la participación sea un complemento, genere más cercanía con la gestión, pero que las responsabilidades de la gestión estén claramente identificadas. No conocemos el detalle del proyecto todavía, por lo tanto estamos solamente analizando a partir del anuncio que hace el presidente Sebastián Piñera. Déjame preguntarte, sin embargo, por las líneas gruesas que define también el mandatario en su discurso anoche. Él plantea que este 6% adicional no va a ser administrado por las AFP. Y las administradoras de fondos de pensiones dicen, bueno, entonces finalmente la gente va a pagar doble comisión. Por la AFP y por quien tenga que administrar ese otro 6%, ya sea 3% adicional y ese otro 3% que va a ir a este foso de solidaridad o como lo queramos llamar. ¿Qué se puede decir respecto de eso? Yo creo que es probablemente el costo, si así se estima, de resolver una cuestión más bien de orden político que técnico, pero que tiene valor simbólico que es fundamental para llegar a un acuerdo. Aquí prevaleció en muchos sectores la idea de que no debiera haber
cotizaciones adicionales gestionadas por las AFP. Perfecto, y el presidente cede en eso, Y pero va a el tener un presidente costo. cede en eso, fue parte de alguna condición que se puso por la oposición para llegar a algún acuerdo, y cede en eso y se aprueba eso. Yo no creo que los costos adicionales de este sistema global sean particularmente elevados. Aquí no va a haber costos de comercialización, no va a haber utilidades, probablemente vamos a estar hablando de costos relativamente marginales, con lo cual esta idea de la doble comisión debiera perder peso. ¿Te gusta la idea de que puedan participar otros también en la competencia, como por ejemplo cooperativas o cosas por el estilo, que planteó también ayer el jefe de Estado? Sí me gusta, creo que las cooperativas pueden participar. En general, la administración colectiva de ahorros previsionales en el mundo se hace a través de entidades sin fines de lucro. Los profesores canadienses se organizan para tener una gestora de sus ahorros previsionales y así ocurre, por ejemplo, con muchos otros gremios a nivel mundial. En consecuencia, que algo así ocurra me parece bien. Otra vez, los detalles. Supervisión correcta, control de que los fondos se destinen a ahorro previsional y no a otros efectos. Que ahí nos vamos a encontrar con este dilema, porque muy probablemente vamos a empezar a comparar quién administra mejor y quién renta más. Si las AFP o estos otros estamentos, organizaciones o como queramos llamarlo. Y eso es saludable. Eso es muy saludable, pero al mismo tiempo podríamos en el mediano plazo empezar a darnos cuenta, incluso en el corto plazo, que a lo mejor no fue una tan buena idea. O por el contrario, podríamos terminar en el debate de, en realidad, la plata de las AFP deberían pasar acá. ¿Cómo se hace, ministro? Yo creo que es correcto. A ver, me parece curioso en el largo plazo que tengamos el monopolio para las AFP y las otras entidades que surjan para administrar el 10 y una prohibición absoluta para que administren el adicional. ¿Te parece que ellos deberían tener la posibilidad de hacerlo? Creo que es conceptualmente inconsistente y por tanto me imagino una reforma en algunos años más ofreciéndole a las personas, una vez que estén consolidados ambos sistemas, la opción de optar por su 13%. Digo el 13% porque eso es lo que va a ir a las cuentas individuales. Por el 13%, no solamente por el 3%, porque el otro 3% va a ir a... Es una cámara de compensación para transferencias, por Exacto. Entonces, ¿te parece que eventualmente lo que debería ocurrir es que en algún momento uno pueda elegir dónde quiere que esté administrada su plata? Uno podría además definir, quiero que del 13%, no sé, 6,5 vaya a una parte y 6,5 a otra. Sería No está arriba de la mesa hoy día, pero me parece difícil de argumentar en contra, que una vez instalado este esquema del 10 más el 3 con administradores distintos, las personas pueden elegir el 13 en uno u otro lado. 6% de todas formas es bastante, sube bastante respecto de lo que estábamos discutiendo inicialmente. De hecho, hace algunas semanas aquí mismo sentado el senador Ricardo Lagos Weber planteaba como ideal un 5,5%. De hecho, Luis Mesina de No Más AFP decía, bueno, si este va a ser el sistema, hay que aumentar la cotización, decía entre 6 y 7%. Y el presidente llega hasta 6%. Sin embargo, es a costo del empleador. Te lo pregunto a ti como economista, ¿qué impacto, por más que sea gradual, puede tener en la economía y particularmente en el empleo? A ver, la gradualidad del 0,5% de incremento de la tasa de cotización durante 12 años para llegar al 6% ayuda a mitigar esto, pero al final del periodo vamos a tener costos laborales más altos. Si esto se agregan reformas tributarias, si esto se agrega, en fin, la disminución de la jornada laboral, va a ser más costoso emplear en Chile. Si no corregimos o compensamos a través de aumento de la productividad, la industria chilena que compite en el mundo va a verse resentida. En consecuencia, este es un tema. Además, digámoslo claramente, hay una transición en el mundo del empleo asalariado hacia otras formas de autoempleo, las plataformas tecnológicas, los choferes de Uber, los repartidores, los autónomos. Las tecnologías permiten, de alguna manera, trabajar sin necesidad de tener un empleador para aquello. Eso hace que este debate vaya a tener que ser revisado a futuro porque los costos laborales no son soslayables. Dicho lo anterior, no podemos tenerlo todo. No podemos tener mejores pensiones si no ahorramos. Tenemos que salir de la expectativa del milagro, que no existe, de que podemos tener buenas pensiones sin hacer un esfuerzo de ahorro consistente. Con un riesgo, sin embargo, de que vaya disminuyendo, digamos, el sueldo líquido para el trabajador, porque es muy probable que al final siempre se traspase al trabajador. Es probable que el incremento del ingreso líquido del trabajador en los próximos años sea menor que el que habría sido sin esta reforma, porque parte del incremento de las cotizaciones va a recaer probablemente su salario. Pues te pregunto por último, una de las preocupaciones que tiene el ministro de Hacienda, lo conversamos también aquí con Ignacio Briones hace algunos días, es lo siguiente: de cada 10 personas solamente 3,5 cotizan lo que deben cotizar todos los meses durante el periodo laboral de su vida. Y por lo tanto nos encontramos con un grueso de personas que tienen lagunas. Tú bien citabas el caso, por ejemplo, de los que están trabajando en estas nuevas plataformas y que probablemente no tienen cotización provisional, no la retienen todos los meses y se la mandan a una AFP.
Por lo tanto, podemos hacer todo el esfuerzo por aumentar la cotización de un 10 a un 13% y agregarle este 3% adicional para complementar, pero nos vamos a seguir encontrando con el dilema de que siguen existiendo lagunas. ¿Cómo corregimos ese otro problema? Yo creo que hay cuestiones difíciles de corregir y otras que requieren coraje político y capacidad técnica. La transición de la economía en el mundo hacia formas digitales de autoempleo, yo creo que está ahí y es un desafío para todos. Pero ha faltado coraje histórico para incorporar a los independientes, para, por ejemplo, cobrarle la cotización a un taxista, para cobrarle cotización al pequeño comercio que paga patente. Es decir, ha costado al mundo político, por razones obvias. Nadie quiere cotizar. Todo el mundo quiere los beneficios de la pensión, pero nadie quiere el esfuerzo. A multar también al que paga y no exige boleta, porque también ahí también hay una cuestión. Bueno, vamos a tener que ponernos... Hay mucho trabajo informal que la gente lo tiene como internalizado como parte de la cultura, no sé. No lo estoy minimizando, pero al jardinero no le pide boleta. O sea, hay muchas personas que están recibiendo un ingreso hoy día que no tiene cómo uno cuantificar y por lo tanto cómo hacer para que ahorre. Uno puede mirar afuera y se va a dar cuenta que hay países que incorporan incluso a los autónomos o independientes al sistema de cotización porque instrumentos técnicos hay hoy día. Lo que ha faltado históricamente en Chile es la voluntad de ser efectivos en el cobro de cotizaciones porque al final tiene un costo directo, que es reduzco mi ingreso líquido durante el mes a cambio de una pensión futura. Déjame darte un dato. La única reforma previsional que se aprobó por unanimidad en el Parlamento hace algunos años atrás fue la postergación de la obligación de cotizar de los independientes. Exacto. Eso revela la el problema política que tenemos. No es solo técnico, se requiere voluntad. Te pregunto por último, en tu olfato político, ¿crees que este es el proyecto? ¿Es el proyecto que va a salir adelante? Yo creo que en lo grueso este proyecto satisface. Este proyecto no es el programa de gobierno del presidente Piñera. No, es muy distinto y distante de lo que él planteaba. Este proyecto no es de los centros de estudio vinculados a la derecha o centro-derecha. Este es un proyecto que recoge ya, a ver, lo que habría sido el sueño, déjame decirlo así, de las autoridades del último periodo de la presidenta Bachelet. Porque este es un proyecto que va un poquito más allá de lo que no pudo ser aprobado entonces por oposición de la derecha. Entonces, creo que estamos hoy día en un texto objetivo que permite llegar a ese consenso. A ver si la clase política, mirando la encuesta que se comentaba recién, se da cuenta que lo que la gente quiere son acuerdos. La gente no quiere que, por diferencias marginales que no se entienden, dejemos pasar la oportunidad de llegar a un acuerdo importante previsional que no está en una esquina política. Está, creo yo, equidistante de las distintas posiciones y, por tanto, es un texto razonable para que en torno a él converjamos y tengamos un acuerdo importante. Alejandro Ferreiro, gran conversación. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros aquí. Gracias a ti, Juan Manuel. Vamos a la pausa.